Muy bien, pues ya tenemos el pendrive conectado. Aquí lo podemos ver. También el teclado. Ya listos. Este es el Advantech ARK 1124 que usaremos para hacer de gateway de Internet of Things. Vemos que ya tenemos nuestro post-it enganchado para diferenciar la parte que usaremos para conectar la máquina con la parte que conecta con, digamos, planta. Aquí podemos ver la alimentación, la VGA que usaremos para la instalación, luego ya no la necesitaremos más, y el cable de red. Pues ya está todo listo para que nos vayamos a la BIOS y le informemos de que queremos arrancar con nuestro pendrive. Ahora lo que nos toca hacer es arrancar el equipo. Apretaremos el botón escape para entrar en la BIOS. Perfecto, aquí ya tenemos la BIOS y nos iremos a la parte de booting para decirle a la BIOS que lo primero que... Aquí vemos las diferentes opciones de arranque. La primera opción de arranque que nos interesa es decirle que arranque el UEFI de nuestro pendrive. Aquí vemos que nuestro pendrive es de la marca Kingston, pues simplemente pues lo seleccionamos en primera posición y aprovechando que estamos en la BIOS, lo que vamos a hacer es decirle al equipo que esté en lo que llamamos modo always on, es decir, que siempre esté encendido. Así, si se nos va la luz o hay algún tipo de problema de suministro, pues aquí veis la opción, veis que pone Restore AC Power Loss, es decir, cuando se vaya la luz, voy a restaurar en qué modo, Power On, Power Off o el último estado conocido. Nosotros vamos a forzar que siempre se nos quede el equipo encendido. Una vez llegado a este punto, ya lo único que nos queda hacer es irnos a guardar y salir. Vamos a hacer esto. Tenemos el pendrive colocado, como hemos visto hace unos instantes, y ahora cuando arranque de nuevo la máquina, iniciaría el proceso de arrancado a través del pendrive. Si todo está correcto, aquí lo vemos. Seleccionaremos en el group las opciones de arranque de Linux. En group seleccionamos la primera opción, que es instalar. Si no hacemos nada, esta opción proseguiría de forma automática. Y nada, en breves instantes pues veremos que el proceso de instalación nos empieza a lanzar las primeras preguntas. Pues aquí tenemos el primer paso de la instalación, donde nos pide que seleccionemos el idioma. Os recomiendo que le digáis inglés. A pesar de que no lo dominéis mucho, no es mucho problema usar siempre el inglés, porque cuando vayáis a pedir información a Google por algún tipo de problemática, la mayor parte de recursos los vais a encontrar en inglés. Por lo tanto, es muy recomendable que vuestro sistema os dé los errores en inglés. Simplemente le he dado al intro para seguir. Eso sí, por mucho que uséis una interfaz en inglés, pensad que vuestro teclado tiene un layout concreto, tiene una distribución de teclas preasignada, y si no la respetáis, luego vais a tener problemas. En mi caso, el layout es español. Lo selecciono, le doy a Add Down para seguir y para adelante. Le digo que instale Ubuntu, me informa de las dos tarjetas de red, que una de ellas pues ya ha recibido IP y la otra pues no está conectada, como hemos visto antes. Muy bien, nos pide si tenemos algún tipo de proxy para acceder a la red, que no es mi caso, tema del mirror, que no tenemos que tocar nada. Y aquí sí que es un punto importante. Yo os recomiendo que uséis todo el disco y uséis LVM, Logical Volume Manager, que es realmente útil. Aquí no es el cometido de escribir toda su funcionalidad, pero cuando nos quedemos sin espacio, el hecho de haber configurado el LVM nos va a suponer una gran ventaja. Por lo tanto, os recomiendo que lo uséis muchísimo. Nos fijamos que esto va a aplicar sobre el disco duro, que es el único que tenemos, de 64 GB, como vemos aquí, y él aquí nos da la configuración por defecto del LVM. Yo os recomiendo que le hagáis unos pequeños cambios. Simplemente nos vamos a esta parte donde pone Available Devices, moviéndonos con el cursor.
y respetamos el volume group que ya tiene, y lo que sí vamos a hacer es crear, digamos, nuestros logical volumes. Aquí vemos él por defecto nos crea uno de 4 gigas y nos deja casi 59 gigas sin formatear, reservados para el futuro. Yo aquí os recomendaría que hacer un pequeño cambio. Lo primero, pues podríamos editar esto. Yo le cambiaría el nombre y le pondría algo así como lvroot, que es donde va a ir instalado el sistema operativo. En nuestro caso es buena idea que le asignemos unas 30 gigas, ¿vale? Ya me parece bien el sistema de ficheros ext4. ¿Por qué 30 gigas? Porque nosotros instalaremos las aplicaciones en este gateway usando Docker. Y Docker usa el directorio /var, /lib, /docker para almacenar sus imágenes. Entonces, si no le damos cierto margen al sistema operativo para almacenar las imágenes de los aplicativos que queremos correr en el gateway de IoT, pues se nos va a acabar pronto el root file system y esto nos va a suponer pues problemas. Ahora, para crear el resto de volúmenes lógicos, lo que tenemos que hacer es, nos ponemos aquí en el volume group, le decimos que queremos crear un volumen lógico y a este volumen lo vamos a llamar, por ejemplo, Docker Data. En Docker Data lo vamos a montar posteriormente con el sistema operativo en /docker-data, y ahí es donde vamos a almacenar, esto lo tengo que poner aquí, así, ¿vale? Y aquí es donde vamos a almacenar las configuraciones o ficheros, digamos, que estarán fuera de los contenedores sobre los que vamos a tener las aplicaciones. Aquí le vamos a asignar 10 gigas, que pues con el espacio que tenemos creo que es una cantidad razonable, y vamos a crear el último volumen lógico que nos interesa, que lo vamos a llamar, a este volumen lógico lo vamos a llamar lvdata, y le vamos a asignar el resto del espacio, que son aproximadamente unos 18 gigas, y esto lo vamos a montar en /data. ¿Qué vamos a almacenar aquí? Pues, por ejemplo, si tenemos una base de datos, pues le vamos a decir que los datos de la base de datos vayan a esta partición. Así, cuando luego tengamos que hacer copia de seguridad de los datos, podremos diferenciar claramente los tipos de copias de seguridad que hacemos y dónde guardamos esta información. Aquí vemos los mount points que nos han quedado, un root de 30 gigas, un boot de 1 giga, un /data de 18 gigas y un /docker data de 10 gigas. Perfecto. Con esto nos vamos a down y proseguimos. Nos pide confirmar porque evidentemente se van a destruir y perder todos los datos que tengamos en el disco. Le decimos continuar y ahora llega el momento de poner nombre a nuestra máquina. Muy bien, nosotros le vamos a llamar a la máquina, pues le vamos a llamar, pues, por ejemplo, Industry 4.0 Systems, ¿sí? El nombre, bueno, de hecho este sería el nombre del usuario, perdonad el error, y aquí pondríamos el nombre de la máquina. A la máquina le vamos a llamar IoT Gateway, el nombre del usuario, el username, vamos a usar i40 para hacerlo cortito, y vamos a asignarle un password para este usuario, cada uno pues que asigne el que mejor le vaya y le convenga. Eso sí, lo tenemos que escribir 2 veces igual, si no, no podemos proseguir. Y en el siguiente paso nos pide si queremos instalar el servicio de SSH, le digo que sí. Y bueno, hay una serie de configuraciones avanzadas para importar identidades y tal. Como el IoT Gateway no va a estar conectado en Internet de forma permanente muchas veces, yo os recomiendo que aquí le pongáis que no. Evidentemente, si le ponéis que sí, pues podéis proseguir con todos los detalles para que se importen las claves. En mi caso, no me interesa. Aquí no vamos a usar ninguno de los paquetes, por lo tanto, con tabulador me sitúo encima del down y le doy al intro para que
empiece la instalación del sistema. Veremos que como el montante de paquetes que hemos seleccionado y la configuración básica de Ubuntu tampoco es muy grande, este proceso no se debería alargar mucho rato, y gracias a esta vista pues podemos ir viendo el progreso de la instalación. Bien, acabó ya la instalación, le vamos a dar a Reboot Now, y esto pues va a reiniciarnos la máquina. Aquí vemos que se desmonta, ¿vale? Y ya podemos quitar el pendrive, apretamos Intro y nada, y el sistema pues va a reiniciar y se va a iniciar de nuevo. Perfecto. Vemos que ya se ha arrancado el sistema. Aquí vemos cómo se está generando los fingerprints de SSH. Voy a autenticarme usando el usuario que hemos declarado en el proceso de instalación. Aquí ya estoy dentro. Entonces os recomiendo muchísimo que este primer proceso de instalación lo hagáis conectados a internet, porque es bueno pues hacer un update y un upgrade, ¿vale? Con el fin de tener la última versión de los paquetes de Ubuntu, ¿vale? Ahora le doy al upgrade y esto pues se me va a descargar pues toda esta lista de paquetes que veis aquí para tener el sistema actualizado hasta el día de hoy. Muy bien, y aquí ya tenemos todos los paquetes actualizados. Pues nada más, en este vídeo no queríamos compartiros nada más, simplemente el proceso de instalación. En los siguientes vídeos os vamos a ir enseñando cómo configurar los elementos básicos de Ubuntu antes de empezar a entrar con lo que serían los servicios propios de un gateway de IoT.